casi como un disparador, no caben dudas que lo que ocurrió en Palermo, una cosa absurda desde cualquier punto de vista, ¿no? Que dos trenes yendo en la misma dirección choquen. Uno iba más despacio y el otro no sé. Imposible de imaginar. Conjeturas, llegamos a lo que, no sé si me lo podrá explicar Martín, emergencia ferroviaria, que no sé bien qué es. Por ahora un anuncio, un título. En palabras de Adorni entiendo menos, debo ser sincero también. Y tantísimas conjeturas alrededor de lo que pudo haber sido una tragedia y no lo fue. Digo, 100 personas internadas, algunas todavía están, pocas, y ningún muerto, afortunadamente. Y Crescenti, con el despliegue del SAM, esto también fue capital, esto fue Ciudad de Buenos Aires, permitió helicópteros, permitió la cantidad enorme de 90 ambulancias, digamos, distingamos eso. Estaba al frente de trenes el año pasado en la otra gestión, quien está en plano ahora y nos vino a visitar, es Martín, es Marinucci, un amigo de la casa. Martín, bienvenido. Muchas gracias, una alegría estar igual reencontrarnos. Con ustedes dos ¿Te amigos? ¿Podía haber pasado a vos también? A ver, es contrafáctico, pero... Ahora te digo por qué. Siempre algo puede suceder. La verdad que esto era prevenible. Esto no... Para entender, robos de cable existen no solamente en Argentina, sino en España, en Italia, en Alemania, digo, en todo el sistema ferroviario del mundo existen esos delincuentes que van y que roban los cables para vender el cobre. Y en mi gestión me pasó y muchísimo. Lo que hay que actuar de manera inmediata. Digo, para entender un poco la situación... Espera. Estamos yendo por un canal, ya te doy, Ubaldo. Solo que pensás que fue por el lado del robo de cables. Pero yo tengo otra idea. Hablaste, porque leí un tuit que daba vueltas y que lo recogieron distintos medios, que hablaste de desinversión, que en estos meses, que son pocos de la nueva gestión, no hubo ninguna inversión, pero no había guardado cables, material rodante, ¿no se pudo subsanar? A ver, el caso particular de lo que sucedió, el robo fueron 60 metros de cable que se compra en la ferretería acá de unas cuadras. Eso está constatado. No, es así. Bien, el cable Sintenac, que muchos conocen. Algunos dicen que había en stock, otros dicen que no. Independientemente de eso, definitivamente tiene que ver con que más de 30 días el faltante de cable y operando de manera manual a través de los trabajadores ferroviarios es poner en riesgo que termina sucediendo lo que sucedió. Entonces, puedo decir, la desinversión es concreto, Raúl. El sistema ferroviario necesita hoy 15.000 millones de pesos por mes en gastos de capital y gastos corrientes, o sea, dejando de lado los salarios. Ya llevan 5 meses de gobierno, ¿sí? Solo han transferido menos de 20.000 millones, o sea, apenas el 20%, casi el 25% de lo necesario. Con lo cual el resultado es, si no estaba el cable, no tenían la plata para comprarlo, no tenían la posibilidad de llevar adelante la ejecución de la tarea. Ahora, ¿cómo se evita ese accidente? Con decisión de que el tren no circule donde algo que es excepcional, porque te puede pasar, y me ha pasado en más de una oportunidad, o por un corte de energía o por un robo de cable, que inmediatamente hay que activar el protocolo de la operación sin las señales automáticas, pero por un periodo corto, no por más de 30 días. Entonces, en este periodo de más de 30 días, la decisión tendría que haber sido que el tren llegue a Palermo y no poner en riesgo a los usuarios y a los trabajadores en la operación, que como digo, errar es humano, y la consecuencia de esa desinversión, de ese... No quiero poner palabras que sean por ahí motivos de... Pero bueno, de esa decisión de no cuidar al usuario, llevó a que haya habido error humano en los trabajadores. Ahora, Martín, más allá de que, por supuesto, es difícil hablar de costos políticos cuando se arriesgaron vidas o estuvieron en riesgo vidas, pero ¿no pensás que el gobierno se expuso a un costo político muy alto con esta falta de inversión, con no cumplir con lo que se venía cumpliendo? Lo que pasa, Ubaldo, ahí hay dos situaciones. Una, primero, el desconocimiento absoluto de quienes tienen responsabilidad en términos de transferencia de fondos del Tesoro a trenes, digo, el presidente, el ministro de Economía y el propio secretario de Transporte. Digo,
son tres que no tienen la más mínima idea, y quedó demostrado, de la necesidad de recursos para el sistema ferroviario para sostener el funcionamiento garantizando la seguridad operacional. Entonces, ahí yo me hago dos preguntas. Si es solamente el desconocimiento o fue la intención para buscar que el sistema ferroviario, sin evaluar el riesgo, ¿no? Que esto que vos decís, el impacto político en términos negativos es infernal, sin evaluar ese riesgo que podía pasar. Entonces digo, la decisión de no transferir los fondos para que haya un sistema ferroviario en una situación degradante y que esto permita, no estoy siendo un genio, digo, lo dijo el propio ministro del Interior el mismo día del accidente, sin estar pensando en eso que vos decías de que todavía hay usuarios hospitalizados. Claro. Digo, sin estar pensando en la salud de esos usuarios que habían sido trasladados, 91 pasajeros, lo primero que dijo, hay que apurarse con la privatización. Entonces, o por desconocimiento o por intención para buscar ese objetivo que lo tienen, digo, también hay que reconocerlo, que lo vienen diciendo desde el principio, ¿no? Alguien nos está mirando y dice, bueno, Marinucci piensa eso porque es de Massa, es del Frente Renovador, y dice que obviamente están generando este tipo de acciones para privatizar. ¿Están así? A ver, soy de Massa, soy del Frente Renovador, pero no digo esto por una pertenencia política. Lo planteo porque está visible y porque lo dijo el ministro del Interior y porque lo viene diciendo el presidente de que las empresas, de hecho, en la ley base sacaron varias empresas, pero Trenes Argentinos figura dentro de las empresas para concesionar o para privatizar. Además hay una experiencia en los tiempos históricos cercana que nos remonta a fines de los años 80, cuando el servicio ferroviario, no sé si premeditadamente o no, pero se empezó a brindar de modo muy deficiente, generando todo un clima que le dio la bienvenida a la concesión a los sectores privados. ¿Pensás que puede haber una réplica de eso? Por eso hablaba de los riesgos, ¿no? Porque una cosa es brindar un mal servicio y otra cosa es poner en riesgo a toda una formación, a toda la gente. Pero por eso, porque no mensuran el riesgo, ¿no? Por el desconocimiento del propio sistema, que es un sistema muy complejo. Digo, pensar, hoy mucho menos, pero nosotros corríamos 1967 trenes por día. Entonces tenés una circulación entre las 3:30 de la mañana a las 12:30 de la noche, permanentemente trenes, es un riesgo constante. Ahora, vos decís, ¿qué sucede con respecto al 89, cuando empezaron con este desguace del sistema ferroviario y terminó en las privatizaciones? Yo lo vengo planteando con colegas de ustedes que esto es la réplica, digamos, el preámbulo a la privatización. Y de vuelta, no lo hacen de manera oculta tampoco, ¿no? Que el ministro del Interior, el mismo día del accidente, primero el desconocimiento, el secretario de Transporte hablando, ¿no? La herencia, y la verdad que fue una impericia de quienes tienen responsabilidades de no haber resuelto algo en el momento que se ocasionó. Porque para entender, no es que uno se encuentra cuando va a su casa de fin de semana que se cortó la luz. Digo, eso inmediatamente, donde el cable de señalamiento tiene algún inconveniente o por corte de energía, se activan los avisos, con lo cual de manera inmediata. Y está la denuncia por parte del área de seguridad de cuando fue sustraído de 60 metros de cable en ese sector. Qué bárbaro. Y estamos hablando de más de 30 días. ¿Y ahora cómo sigue? Digo, ¿ahora qué? Todo el despliegue, claro. ¿Cómo sigue? Y la verdad que recién ayer pudieron terminar de sacar los coches. Complejo de la donde vía. Quedó también, ¿no? Complejo donde quedaron Claro, la locomotora. Sí, muy complejo la extracción con las grúas, restablecer la vía para que esté en condiciones y espero la instalación del sistema de señalamiento para que pueda funcionar y el servicio, que creo que estaban hablando ya para el domingo, no quiero tomarlo como me pareció escuchar, ya para el domingo estaría circulando de vuelta el tren a Retiro, pero la verdad que desconozco. Digo, esto que vos decías antes de ir al anuncio, a mí el 12-13 de diciembre, cuando asume Milei y asume el nuevo secretario de Transporte, que me reúno con él para que diga cómo avanzamos con una transición ordenada. Yo el día 20 de noviembre presenté la renuncia, el día 23 la votamos en directorio, con lo cual ni bien asumió la nueva gestión, planteé, vengan las nuevas autoridades. Se comprometió a que antes de fin de año iban a estar esas nuevas autoridades, lo que sí me pidió
que suspenda todo pago y todo proceso de compra, como también todo proceso de licitación. La verdad que en un contexto de que iba a ser una transición de una semana, 10 días, me parecía lógico. Eso llegó hasta el 1 de febrero, con lo cual esto que vos planteás, por información que tenés de que determinados insumos estaban en faltante, y sí. Y de vuelta, tiene que ver el desconocimiento de la complejidad no solo del sistema ferroviario, en muchos casos del Estado mismo, ¿no? En algún momento durante tu gestión, Martín, hubo un problema, un choque de una locomotora también cerca de la estación Palermo, ¿no? En 2021. ¿Cuáles fueron las razones en esa ocasión? Bueno, es sorprendente que la Junta de Seguridad del Transporte, un organismo creado en nuestra gestión por el exministro Meoni, lo plantee como una similitud. Digo, son situaciones totalmente diferentes. Para entender, una formación, un día de lluvia, se queda con un desperfecto sobre la vía, con lo cual se envía una locomotora de auxilio, y voy a tratar de poder expresarme claramente para que el televidente pueda interpretarlo. La locomotora va por vía contraria, o sea, va de contramano, va sobre la misma vía que estaba la formación detenida. Ofertas fantásticas. Con lo cual los sistemas de señalamiento no lo perciben, digamos. ¿Se entiende? Al revés. Ahí sí, ¿qué pasó? Hubo un error humano que donde da el kilómetro que se encontraba el tren detenido, erró por algunos metros, con lo cual el maquinista, el conductor que iba en la locomotora del auxilio, aplica los frenos una vez que la ve y no en el lugar donde se le había anunciado que estaba. Digamos, fue ese el inconveniente que hubo en ese momento. Con lo cual nada que ver, porque las señales automáticas funcionaban, pero explico cuál fue la situación. Por eso me sorprende que por ahí que haya habido algún pedido de buscar alguna situación similar, la verdad que no tiene por eso ningún tipo de similitud. Te consultaba por esto y no de los casos que hubo en Olavarría, porque ahí la operatoria no era de Trenes Argentinos. No, la operación del tren sí. La operación del tren sí, la vía no. La vía no, que es donde hubo el problema. Exactamente, en Olavarría, el 8 de marzo del 22, que yo cuando me anoticio de esa situación, enseguida viajo a Olavarría. Digo, y honestamente, llegando y viendo cómo estaba el tren, me imaginé un escenario terrible. Felizmente, de los 344 pasajeros no ha habido obviamente ninguna víctima fatal y algunos pocos con algún tipo de traumatismo muy leve. Se había imputado a un camionero, ¿no? Por una maniobra que había provocado algún tipo de daño en la vía. Hay varios imputados, los conductores, gente de FEPSA, de la empresa privada, gente de SOPSE, gerente general operativo, gerente de seguridad operacional, y está el proceso avanzando. Pero digo, son circunstancias distintas. Sí. Lo que fue lo del viernes, honestamente, tiene que ver con no haber actuado de manera inmediata en la renovación de ese tramo de cable. Estás muy cerca del pollo sobrero que dijo la culpa es de Milei, al toque nomás. Pero bueno, yo creo que digo, no hay que ser ni ferroviario con tantos años de experiencia como el pollo, digo, entendiendo que si falta un cable, yo lo que me imagino que acá, si a mí me das a mí el estudio y quiero empezar a ahorrar dinero, y probablemente digo, che, la luz pago demasiado. La luz pago demasiado, dejo de pagar la luz y definitivamente nos quedamos sin programa. Claro. Entonces hay cuestiones que a veces, si uno no conoce, lo mejor es rodearse de conocidos, ¿no? que conozcan la temática. Entonces lo que va pasando, y no solo en el sistema ferroviario y en este gobierno, hablando con distintos funcionarios de línea, es desesperante en todas las áreas. Recién venía escuchando la radio el desabastecimiento de estén para hacer cirugía. Que faltan. Bueno, sí, han preocupado entonces digo, es muy complejo porque la verdad que todos nos gusta tratar de gastar menos de lo que cobramos, ¿no? Eso digo, es lo lógico para no endeudarse y demás. Ahora, si lo que estamos haciendo es guardarnos la plata que tenemos que pagar, en este caso para que este estudio funcione, el servicio de energía eléctrica, nos estamos mintiendo. Bueno, hoy el gobierno está haciendo eso. Y lo invitamos a cerrar acá el tiempo de Flow y seguimos para nuestra. Martín, se conoció en redes sociales un posteo publicado por un secretario del municipio de Ituzaingó, el secretario Álvarez Luna, en donde manifiesta una crítica e interpela al exministro
de Transporte, Diego Giuliano, por las demoras y los perjuicios que ocasiona para los vecinos de Ituzaingó las obras que, según afirma Álvarez Luna, no se terminaron de la estación de Ituzaingó. ¿En qué punto está eso? ¿Qué podés decirme? La verdad que desconozco, pero ¿denuncia ahora al exministro? No, en su momento por las demoras, digo, ¿qué pasó con el tema de la construcción de, la estación estuvo en obra, la habilitamos, faltaba la finalización con el paso bajo a nivel, llegó la gestión, contaba un poquito, dejen de pagar a los proveedores y definitivamente lo que hicieron es no pagarle y no ejecutar ninguna obra, no solamente la estación de Ituzaingó en el Sarmiento, la estación de Ramos Mejía, la estación de Mercedes, la estación de Luján, los puentes de Aedo, el puente de Rodríguez, te puedo dar, y eso que tiene que ver con obras hacia el pasajero, también obras hacia los trabajadores, en términos de talleres, de vestuario, una infinidad de obras que decidieron no avanzarlas. Y que la gran mayoría tiene que ver con la seguridad operacional de los trenes. No solamente las estaciones brindan un servicio de confort al usuario o al trabajador. Tiene que ver también con que el andén esté a la distancia adecuada del propio tren cuando llega a la estación, o el puente esté, y acá en la zona todos lo deben haber experimentado, eliminando las barreras e instalando los puentes, como se aprovecha el tiempo para el automovilista, pero además como disminuye el riesgo permanente que se daba con los accidentes de la imprudencia a veces del automovilista cruzando la vía. Obras de remodelación de estaciones, ¿no se pueden realizar en un periodo menor a los 4 años? ¿Tienen que trascender las gestiones como para que...? Depende cuándo lo inicies, Ubaldo. Es una pregunta que depende del grado. La obra de la estación de Ituzaingó, recordarán, se tiró abajo y se hizo nueva. La obra de la estación de Ramos Mejía, por ejemplo, es una restauración de un edificio histórico, lo mismo que Mercedes y Luján, y además no es la única acción que lleva adelante una gestión, ¿no? Yo te puedo hablar de 470 obras que hemos hecho. Bueno, nos queda el cierre de Flow y seguimos un cachito más. Me llamo Alberto Santiago Traverso, quiero dejarle saludos a Martín Marinucci. Y la pregunta que es para el cierre, ¿me olvido del túnel de Santa Rosa, de la avenida Santa Rosa? No, ojalá que no. Yo como vecino voy a seguir reclamándolo, pero... No está en tus manos. Pero a ver, hoy tengo que decir, felizmente no iniciamos esa obra. Porque, por ejemplo, bajo a nivel, calle Avenida Ilia en San Justo, detenida la obra, más del 40% de avance. Calle América en 3 de febrero, detenida la obra. Calle Pedriel en San Martín, detenida la obra. Entonces, la verdad que por ahí hubiésemos iniciado la obra y este gobierno decidía suspender la obra y quedábamos sin paso a nivel y sin paso bajo a nivel. ¿Cómo está Massa? ¿Lo ves? Muy ¿Hablas? bien, sí. Estuve hace unos días y hablo prácticamente a diario. Bueno, caminás por la calle tranquilo, estás bien, Súper. Tu gestión fue lo que fue, Súper. Hiciste todo lo que pudiste. Sí, y la verdad que con una gratificación, no solamente el reconocimiento de la propia política, sino de muchos usuarios, de muchísimos trabajadores, entonces permanentemente en el teléfono, desde pidiendo que vuelva hasta agradeciendo por el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho.